Rotativa del aire. Vamos a conversar con el ingeniero José Aldana Jacinto. Él es especialista en pesca y agricultura. Él, además, les contamos, se encuentra en estos momentos en Sechura, en Piura, y vamos a analizar con él la situación de la maricultura. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a RPP, a La Voz de todo el Perú, bienvenido a la Rotativa del Aire, pero a la vez le pido unos instantes para que escuchemos un informe y justamente los oyentes y televidentes tengan en cuenta ¿qué es la maricultura? ¿Qué está pasando en Sechura? Porque es una de las actividades extractivas que genera más de 40.000 puestos de trabajo en Piura. Sin embargo, ha sido afectada por los recientes fenómenos o cambios climáticos, entre ellos el fenómeno El Niño. El 85% de conchas de abanico se ha muerto y han dejado de percibir 150 millones de dólares por exportaciones. Las cifras son bastante altas. Y en el siguiente informe de nuestro compañero Andrés Carguapoma tenemos mayores detalles. Perú es el tercer país a nivel mundial con mayor exportación de la concha de abanico, según el Ministerio de la Producción, y Sechura, en la región Piura, es la que concentra más del 80% de la producción de este molusco a nivel nacional. Sin embargo, para este año la cifra podría disminuir debido a que solo el 40% de las 250 asociaciones de maricultores ha sembrado la concha de abanico, según cuenta Agustín Matías, presidente del Consejo de Maricultores de la Bahía de Sechura. Bueno, lo que pasa en Sechura con la actividad actualmente que está, digamos, hace ya 3 años que se vienen dando los fenómenos naturales, y eso ha impedido que hoy en día pues la actividad esté reactivada en un 40% y el otro 60% lamentablemente ha migrado hasta en otras actividades. Según el Consejo de Maricultores de Sechura, el año pasado se dejaron de percibir 150 millones de dólares en exportaciones debido a que el 85% de la concha de abanico murió por contaminación del mar con el agua del río Piura. Para superar esta situación, el Ministerio de la Producción, a través del Fondo de Desarrollo de Microempresa Fondemi, autorizó la transferencia de 49.5 millones de soles. Pero según Katy Visa, representante de la zona de producción de Parachique, hasta el momento, la institución no reglamenta los créditos para la reactivación de la maricultura porque no ha emitido el decreto supremo. Actualmente, la situación de la maricultura atraviesa una crisis por el motivo de que no salió el año pasado tal cual fue el ofrecimiento de nuestras autoridades, Ministerio de la Producción con el DIU, que iba a ser de gran apoyo y apalancamiento para nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, actualmente más de 1.500 mujeres están sin ingresos, sin poder ayudar a la canasta familiar, nada, gracias a que ese DIU no salió a tiempo. El decano del Colegio de Economistas de Piura, Raúl Martínez, advierte que la disminución en la producción de la concha de abanico en las 8 zonas de la Bahía de Sechura tiene un impacto en la economía nacional. La producción principal de concha de abanico en el Perú se produce en Sechura. Lamentablemente este año, a raíz del fenómeno Yaku, se está exportando cerca del 40% de la producción total. Esto implica menos ingresos económicos para el país, menos empleo, haciendo que las familias se aboquen a la informalidad y, ¿por qué no?, a la delincuencia. Por eso es importante que el gobierno de Dina Boluarte dé un salvataje a ese sector. Para José Aldana, especialista en pesca y acuicultura, la solución definitiva al problema es que la Autoridad Nacional de Infraestructura acelere el reforzamiento del dique de Birrilá, por donde el año pasado el agua del río Piura desembocó en la bahía de Sechura. El objetivo es evitar más pérdidas en la maricultura con el próximo fenómeno El Niño. Lo que se requiere es la inmediata intervención de la Autoridad Nacional de Infraestructura con la implementación de la protección total del estuario de Birrilá. Sabemos que solamente ha ejecutado 3/4 de este proyecto y se necesita culminar, si no de todas maneras estamos en riesgo de vulneración. Y también en el lado de la carretera Bayobar-Chiclayo ya iniciar un proceso, una gestión para tener obras definitivas, ya no solamente temporales con puentes modulares. Esta obra empezó a ejecutarse en agosto del año pasado. Sin embargo, en noviembre, los trabajos se paralizaron puesto que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios resolvió el contrato con el consorcio por incumplimiento en el avance de los trabajos. La concha de abanico cosechada en la provincia de Sechura se exporta a Estados Unidos y a la Unión Europea, generando más de 40.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en la región Piura.
Bien, ahí tenemos este informe entonces de nuestro periodista en Piura, Andrés Carhuapoma, sobre la situación de la maricultura. Señor José Aldana Jacinto, especialista en pesca y agricultura, tenga usted muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Ha escuchado usted el informe de nuestro colega Andrés Carhuapoma. ¿Qué pasos se deben tomar para mejorar la situación de la maricultura en Sechura, en Piura y en el norte del país? ¿Qué pasos se deben dar para salir de esta crisis? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, con toda tu audiencia también. Y efectivamente el año pasado, como hemos visto en este reportaje, esta actividad económica, que es la principal actividad en el norte del país, se vio muy afectada justamente por el ingreso de las aguas del río Piura hacia el mar. La concha de abanico, si bien es cierto, se afecta con las temperaturas altas, en todos los fenómenos del Niño se ha visto afectadas, pero de cierta manera esta concha de abanico se ha ido adaptando a las temperaturas. En el año pasado, con el ciclón Yaku, se llegaron a temperaturas por encima de los 30 grados en el mar y pudo sobrevivir. La zona de cultivo que están más alejadas a la costa pudo sobrevivir, y justamente es la producción que está saliendo ahora. Pero en el tema de salinidad sí no soporta, entonces el agua del río al ingresar disminuye rotundamente la salinidad del mar y afecta de esta manera. Esto se ha dado justamente por una intervención que se dio en el año 2019 en la carretera Bayóvar-Chiclayo, donde se reconstruyó esta carretera, pero sin el debido sustento técnico. No dejaron alcantarillas, no dejaron puentes, y esto desvió todas las aguas del río hacia la bahía de Sechura, ¿no? Ingeniero, si podemos especificar, porque en el informe también escuchábamos, ¿qué tipo de salvataje es el que se necesitaría en este contexto? Y si ya no tenemos Yaku, ya no tenemos fenómeno El Niño, ¿qué otro tipo de factores están impidiendo justamente que crezca el número de conchas de abanico? Lo que pasa es que esta actividad ha ido en constante crecimiento. En el año 2021 se exportaron más de 120 millones de dólares. Sin embargo, luego por una afectación de la pandemia, y bueno, por serie de enfermedades que hubieron, y por el ciclón Yaku, pues ha habido, y también, bueno, se impactó por el fenómeno de la niña. Ante la falta de semilla, no había semilla, entonces la producción comenzó a disminuir. Y con la llegada del ciclón Yaku y la mortandad y la pérdida de más de 60 millones de soles de inversión solamente en semilla de los productores, se quedaron prácticamente descapitalizados. Entonces es ahí donde se inicia una gestión ante las diferentes instituciones del Estado, Ministerio de Producción, la misma Presidenta de la República, sí, que en junio del año pasado emitieron un decreto de urgencia, el 022-2023, donde incluso indicaba que en 30 días el Ministerio de Producción y Fondemi debería reglamentar para dar estos créditos, ¿no?, para poder capitalizar, otorgar capital de trabajo, pero hasta ahora no se ha dado. Ingeniero, a ver, ¿existen otras alternativas, ante la siembra de la concha de abanico? Porque tomemos en cuenta que la bahía de Sechura sigue siendo vulnerable, ¿no?, a la contaminación del río Piura. ¿Tienen otras alternativas, además, por supuesto, de esta siembra? Cuando suceden estos fenómenos, hay un tema de prevención que, bueno, cuando se anuncia un fenómeno natural, como se anunció el año pasado, un fenómeno del Niño a fines de año, la gente como que aguanta los capitales e invierten en otros temas, ¿no? Por ejemplo, en otras actividades pesqueras. Por ejemplo, la extracción de pota. Hay algunos de ellos que se van a la extracción de pota. Hay algunos que emigran también a otras zonas, ¿no? A Pisco, Chimbote, donde también hay actividades de agricultura de concha de abanico, pero en menor porcentaje, ¿no? Y si no se siembra en el porcentaje, digamos, adecuado, estamos hablando que estos 40.000 puestos de trabajo en Piura pueden empezar a disminuir, ¿o la expectativa es de cuánto? Claro, después del Yaku, prácticamente el 85% de la mano de obra que genera esta actividad se quedó desempleada, y fue justamente en la que migró a otras actividades y a otros lugares, ¿no? Esta mano de obra es tan importante acá en el norte porque esta actividad de la maricultura es netamente artesanal, ¿no? Todas las conchas de abanico se cosechan una a una, a mano. El procesamiento en las plantas también es una a una, y justamente se emplean bastante mano de obra femenina, por ejemplo, en las plantas de proceso, ¿no? Y ese movimiento, como son productores pequeños,
todos los insumos, bienes y servicios son contratados en la misma localidad, ¿no? Entonces, por eso es que genera este dinamismo en toda la provincia, ¿no? Ingeniero, ¿y se pueden implementar zonas de producción en otras partes del litoral de la región o del país? O sea, para incrementar, ¿no?, la producción de este molusco. Sabemos que Sechura, si no me equivoco, concentra casi el 80% de la producción nacional. Pero, ¿se puede dar esa posibilidad otras zonas de producción? Como le comentaba, en Pisco, en Chimbote, se hace acuicultura de concha de abanico. Lambayeque también está intentando realizar acuicultura. En el lado de Talara también, bueno, hay un centro de producción de semilla, pero las condiciones que se dan en la bahía de Sechura son especiales, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas condiciones? Confluyen las corrientes ecuatoriales de Humboldt, y al ser una bahía también que tiene pocas profundidades el mar, ¿no? En esta zona tenemos profundidades entre 5 a máximo 15 metros, ¿no? Entonces se puede desarrollar esta actividad a nivel intensivo, ¿no? Mientras en otras zonas del país, pues las profundidades son mayores y se necesita muchísima más inversión para poder hacer este cultivo, por ejemplo, en suspendido. Pero estamos hablando que la decisión, digamos, como idea fuerza, debería tomarse desde el Ministerio de la Producción. Así es, tanto del Ministerio de Producción y ahora, hoy en día, la Autoridad Nacional de Infraestructura. El ARCC en el 2017 inició y lo culminó en el 2020 el Plan Maestro Integral del Río Piura, donde se intenta devolver el cauce natural del río, que es hacia la Laguna La Niña y hacia la zona de reventazón, para que salga al mar. Bueno. Ya ese Plan Maestro está aprobado y todo, y lo que falta es ejecutarlo, ¿no? Justamente por eso es que hacemos un llamado a la Autoridad Nacional de Infraestructura a culminar esos trabajos que ya han sido iniciados, y también al Ministerio de Economía y Finanzas poder iniciar ya las obras definitivas, ¿no? Que si bien es cierto, son todo un proceso de preinversión, expediente técnico que demora unos 5 o 6 años, pero ya es momento de iniciar para poder reforzar la protección de Virrilá, la ampliación del canal Chutuque, entre otras intervenciones para devolverle ese cauce natural al río. Ingeniero José Aldana Jacinto, especialista en pesca y agricultura. Usted en estos momentos se encuentra justamente en Sechura, en la región Piura. Le agradecemos mucho por explicarnos cuál es la situación de la maricultura, de la extracción de conchas de abanico en esa región del país y cuáles son las alternativas de solución a la crisis que viven los maricultores. Muchas gracias por su participación. A usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes.